Muy bien, muchachos, vamos a ver hoy un tema que se llama formación de un texto. Todos sabemos lo que es un texto como expresión, ¿no? Verbal o no verbal, mejor dicho, en la cual se intenta explicar una idea. Justamente vamos a ver el texto en su forma más explicativa, más informativa, ¿no? Eso queremos ver, o sea, hablar de un tema tal, de lo que sea, ¿no? De repente quiero hablar yo de el Perú, ¿no? Que es nuestra nación. Explicar el Perú, o sea, hacer un texto informativo sobre el Perú y en un texto separado por párrafos, ordenado como debe ser bajo una estructura. Porque muchas veces yo puedo decirle, a ver, otro tema muy importante, por decir, el coronavirus, ¿no? Tema actual. Escríbeme sobre un texto informativo sobre el coronavirus. Pero, no sabemos cómo empezar, cómo abordar. Yo sé que algunos ya entienden un poco que se empieza un poco por un orden, uno de los orígenes, un concepto, ya. Pero después, ¿qué sigue? ¿Qué más? ¿Cómo procuro que haya un buen orden? ¿No? ¿Cómo estructuro mis ideas? Y algunos ni siquiera tienen ni una pálida y mínima idea de cómo poder hacer un texto sobre un tema como el coronavirus, sobre un tema como el Perú, sobre un tema como por ejemplo decir los animales en extinción, por ejemplo, informativo quiero decir, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, este, o es como hace unas clases anteriores, mandé a hacer un texto informativo sobre Lurín, que es nuestro distrito, ¿no? Las, ¿cómo se podría decir? No era sobre las maravillas, porque Lurín no tiene maravillas, ¿no? Pero digamos, los lugares turísticos de Lurín, ahí está, ¿no? Y habían textos que no tenían orden, ¿no? De frente me nombraban los lugares turísticos, de frente, ¿no? La playa, ¿no? Las ruinas de Pachacamac, las islas de San Pedro, de Cavillaca, ¿se entiende? Pero no había un orden. Entonces lo que hoy queremos aprender es hacer un texto explicativo, informativo, pero lógicamente que tenga un orden, una estructura lógica que me permita a mí generar, ¿no? Un texto entendible. Por ejemplo, tenemos acá formación de un texto, que es el tema. Dice ahí, ahora que hemos aprendido a conectar ideas, vamos a descubrir el proceso de formación general de un texto. El párrafo, como ustedes saben, los textos están constituidos por párrafos y cada párrafo tiene una idea en particular. ¿Se entiende? O sea, los párrafos no están ahí solamente por una cosa que visualmente a mí me ayuda a ver un orden. No, el párrafo encierra un subtema, que justamente es el tema particular de la vez pasada, ¿no? Eh, ¿No? El párrafo encierra como un subtema, tal vez, del tema general, ¿no? Dice, un párrafo es la parte de un texto que desarrolla un tema en particular. Un tema en particular quiere decir un subtema. La vez pasada veíamos, recuerdan, tema específico, tema particular, subtema es lo mismo, ¿ya? El tamaño de los párrafos varía según el tipo de texto y la información que se quiera brindar. Muy bien, el texto es una estructura integral con elementos ordenados, párrafos, oraciones que transmiten el mensaje. En el proceso de formación de un texto se debe tomar en cuenta la diversidad de temas y propósitos que el autor haya considerado. Muy bien, eso lo entendemos, ya lo hemos visto en clases anteriores, el párrafo, el texto y demás. Sabemos lo que es un subtema también, lógicamente, que va en cada párrafo, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que sí nos importa, la estructura de un texto, o sea, el esquema general de un texto, el esquema general de un texto. Muy bien, yo tengo un tema en particular, cualquiera, el coronavirus, que estábamos ahorita sufriendo, padeciendo de este mal. El coronavirus como tema. Bueno, pero ¿cómo lo planteo? Ya les decía, ¿no? Que a veces hay un desorden. Yo tengo que empezar por una introducción acerca de ello. Luego paso al contenido central de eso, ¿no? A las ideas importantes de qué trata eso, eso vamos a explicar. Y luego hago una conclusión. Vuelvo a repetir, para hablar del coronavirus tengo que hacer una introducción, un contenido y una conclusión. Es decir, la estructura válida de un texto informativo explicativo. Pero, lógicamente, ustedes dirán, ya, introducción, pero ¿de qué voy a hablar en la introducción? En la introducción
es una presentación. Aquí puedo hablar de orígenes y antecedentes. Pero la presentación, y quiero que sepan una cosa, porque hay una cosa muy, pero muy importante. Ustedes están llevando conmigo un curso de letras. Y en el curso de letras hay algo coloquialmente importantísimo, y tenemos que decirlo como es, con la palabra que es. Y eso es lo que nos representa como peruanos, ¿ah? Este, tenemos que ser floreros, pues. Tenemos que florear, tenemos que decorar las palabras, ¿ya? Tenemos que hacer uso de todo nuestro léxico. Cuando uno escribe un texto, tiene que estar con todas las palabras ahí en el disco duro que tienes en tu cabeza, aptas esas palabras para en cualquier momento salir y plasmarse en tu escrito. ¿Se entiende? Yo hago uso de todo mi recurso léxico. Y por ello que en la presentación, y con un poco de flor y con palabreo, yo puedo empezar. No voy a empezar, el coronavirus es tal. No, pues, en la presentación vamos a tomar acá, que acá falta una partecita, y esto lo he sacado el libro virtual. Pero yo quiero agregar algo más, pues algo más que yo tengo, ¿no? Porque el profesor Ángel tiene ahí un poquito de conocimiento en algo que le faltó acá al libro, por ejemplo. En- Antes de entrar a los orígenes, yo puedo decir algo con decoro y como una contextualización, como contextualizando la situación. Yo puedo decir, a lo largo de la historia se han suscitado, esa palabra linda, suscitado, o sea, que han ocurrido, se han suscitado muchas pandemias, desde la edad antigua hasta hoy, ¿no? Tal vez fueron generadas por el mismo ser humano, ¿no? Que no midió sus consecuencias al desenvolverse en la vida social y sobre todo en la naturaleza. Por ello es que hoy, año 2020, ven todo el palabreo, ¿no? Estamos padeciendo del coronavirus. ¿Se entiende? ¿Ya? Punto seguido, los orígenes. Seguimos en el mismo párrafo, puede ser el mismo párrafo, vamos a seguir, ¿no? Podemos decir orígenes, ¿no? Bueno, este mal se originó en el continente asiático, en el país tal, que esto que el otro, producto de que la gente consumía tales alimentos, qué sé yo, ¿no? Ahí podemos investigar un poco el coronavirus. Lógicamente todo lo que yo investigue tengo que depurarlo, o sea, quedarme con lo más esencial y contarlo en los orígenes, ¿no? Los antecedentes, ahí puedo decir, ya se sabía que en el año tal ha pasado una pandemia en tal esto, también hubo otra pandemia en tal época, después una pandemia azotó el África, otra pandemia azotó Latinoamérica, puntualizando nomás, ¿no? Son antecedentes. Antecedentes son cosas del pasado, ¿no? Relacionadas a lo que estás hablando. O sea, pandemias pasadas relacionadas, lógicamente por ser una pandemia, al coronavirus, pues. ¿Se entiende? Pero puntual, no investigo, no que me voy a investigar, ¿no? Una pandemia del año 1800 y voy a no, no, solamente lo toco nomás. Pum, 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 puntual nomás. Lo digo y ya se acabó. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta? De esa forma yo estoy en mi texto contextualizando, pues. Le estoy dando como una entrada, le estoy pintando como un panorama de mi tema al lector. ¿Se entiende? Y eso habla muy bien de mi orden a la hora de expresar mis ideas. ¿Se entiende? Muy bien. Luego paso a otro siguiente párrafo. Acá sí vamos a dividir en más párrafos, ¿no? Porque este es el análisis, el contenido, ¿no? O sea, acá ya está el meollo del asunto, pues. O sea, acá es un poco más extenso, porque acá voy a desarrollar ya todo el tema, ¿se entiende? Esta es como la parte central de mi texto, porque acá yo tengo que hablar ya del asunto en sí. Estamos hablando del coronavirus, ¿no? Ya puedo hablar las características del coronavirus. El coronavirus tiene un montón de características de todo tipo, ¿no? Tanto como virus, y asimismo características también puede ser de cómo se comporta la gente que lamentablemente pues es asolada por este mal, ¿no? La clasificación, de repente hay tipos, ¿no? Podemos averiguar, de repente hay tipos, acá por ejemplo también hablamos de a quienes, sabemos que por ejemplo lo que nos informa tanto la televisión, ¿no? Sabemos que ataca más a la gente de tercera edad, a la gente que tiene presión arterial, a la gente que sufre de diabetes, ¿no? Que está falto de vitaminas, ¿se entiende? A los de
y por lo general a los niños no tanto, ¿no? O casi nada. ¿Se entiende? Ahí me despacho como quiero de todo mi tema, ¿no? De todo lo que yo voy a averiguar sobre el coronavirus. Y lógicamente voy separándolo, porque una cosa es hablar de las características, ¿no? Ahí puedo hablar en un párrafo, y ya en otro párrafo hablo de la clasificación, ¿no? De los tipos de COVID que hay, ¿no? De los tipos de enfermos de este mal, cómo reaccionan, ¿se entiende? Asimismo, acá por ejemplo, la conclusión, sustentación. Esta es la parte final. Observación final. En la observación final tal vez yo puedo recoger lo más importante, ¿no? De mi tema. Una idea importante que yo haya investigado, ¿no? ¿Se entiende? Y luego de eso podemos hablar de las recomendaciones como una indicación, ¿no? Es por ello, como que tú reflexionas, ¿no? Es por ello que debemos concientizar a toda la gente, los alimentos que consume, que no hay que ser tan eh, inconsciente con la naturaleza. O sea, podemos dar como un buen mensaje ya de recomendación, ¿no? ¿Se entiende? Esa es la forma de cómo se trabaja. Ahora, yo no quiero entrar mucho a temas puntuales porque justamente vamos a resolver los temas en Zoom. Yo creo que se entiende. Y por ejemplo, ustedes muchachos me van a hacer con ese tema, miren. Producimos nuestros textos. Redacta un texto utilizando los siguientes datos. No olvidemos emplear los conectores adecuados. El café es una sustancia estimulante, la cafeína activa las funciones del CNS, beber una taza de café es estimulante, un sorbo de café relaja y recupera la fatiga. Estudios indican que beber 6 tazas de café al día provoca dependencia. Muy bien, por ejemplo, así como yo he hablado ahorita de una manera muy ágil nomás sobre el coronavirus, ustedes me van a hablar sobre el café. Y esto lo vamos a hacer en la clase de Zoom, lo vamos a ir trabajando, ¿ya? Por ejemplo, no, si yo quiero hablar acá todo de la A a la M, quiero hablar del café como estimulante. ¿Se han dado cuenta? Todos estos puntos hablan del café como estimulante. Ese será mi tema, el café como estimulante. Tengo que hacer una introducción, ¿no? Entre tantas bebidas que consume el ser humano, ¿no? Infusiones y demás, ¿se entiende? Que acompañan en el trajín diario, la de mayor consumo es el café, qué sé yo, ¿se entiende? O sea, vamos haciendo una presentación sobre eso, los orígenes del café, eso quiero que averigüen. Si ustedes ven mañana, como tienen que ver la clase de YouTube en la mañana, tienen que averiguar algunos orígenes del café. Esto va a ser puntaje para los que ven el video, porque los que no ven no van a poder tener puntaje. Digan más o menos los orígenes para irlo armando en plena clase virtual. Los antecedentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se sabe del café como estimulante? De repente se han hecho estudios anteriormente, ¿no? En otros países, ¿no? Y se ha visto cómo la gente en otros países es más dependiente, en otros continentes el café ha sido positivo para algunas cosas, como en otros lugares habrá sido negativo. ¿Se entiende? El café como estimulante, ¿cómo ha funcionado? Porque saben que el café como estimulante vuelve adicto a la gente y puede ser como una droga. Pero por otro lado también una taza de café es algo que puede ser cotidiano y normal y común, ¿no? Puede ser hasta bueno, entonces vamos a ver eso, ¿no? Sobre todo eso quiero que me averigüen. Y bueno, y todo esto, lógicamente, se arma en la parte de contenido y luego hacemos una conclusión final. Muy bien. Quiero que me averigüen algunas cosas de sobre el café, ¿ya? El café como estimulante. Averigüenme cosas para ir armando en la clase de Zoom un texto, por favor. ¿Ya? Eso sería todo. Nos vemos.